Tomás Severino, feliz lunes y feliz año 2017. ¿Cómo estás? Feliz año, Gaby, para ti también. Muy bien, muchas gracias. ¿Tú qué tal? Muy bien, contenta y ya deseosa de conocer esto porque todos nos animamos a decorar y luego con tanta cosa que hay que hacer al inicio de año, pues ya, botamos el árbol y no tomamos en cuenta el daño ecológico que estamos haciendo con estos desechos. Exactamente, Sí. lo dijimos en este espacio a Sí. principios de diciembre, que se valía poner árbol, se valía cortarlo, comprarlo, muchas cosas, pero lo que no se vale es tirarlo en las calles. Así es. Y desgraciadamente enero, pues es cosa de hacer memoria, es un mes donde entre enero y febrero vemos cómo pues la gente básicamente se deshace de sus arbolitos, Sí. no asume su responsabilidad y nos deja el problema a todos y es una, pues no está bien dejar los arbolitos tirados en la calle. Muy bien, antes de entrar en materia de cómo disponemos de ellos, te pregunto, ¿qué tiempo de vida tienen estos árboles una vez puestos en nuestro hogar? ¿Duran un mes? ¿Pueden durar un poco más? ¿Podemos hacer que duren un poco más? Pues digamos, al final es lo que tienes es un árbol en proceso de fenecer, ¿no? Sí. Lo cortaste y depende cuánto tiempo haya pasado entre que tú lo compraste y que fue cortado, Claro. o depende si lo hidrataste, si tenías la base, digamos, pero sí, ya un mes cuando mucho sí termina Cuando de mucho. secarse, exactamente. ¿Qué hacemos con él entonces? Pues hay dos opciones, Muy bien. digamos, si ya tienes árbol natural o si eres como Enrique que compró su árbol de plástico, está muy bien. Que es una buena opción Está también. muy bien, también, Muy bien. exacto, pero si no, tienes dos opciones, o le pagas al servicio de recolección y quién sabe qué va a pasar con el árbol, Sí. pero por lo menos ellos se lo llevan y no lo dejas tirado, o digamos, haces todo el proceso. Y hay un programa que se llama Árbol por Árbol, que ya tiene varios años y que consiste en que tú lleves tu árbol a los puestos de recepción, de recopilación, Ok. lo entregas, ahí se muele en unas máquinas, lo hacen como chips de madera y eso lo utilizan para composta, para parques y zonas verdes de la ciudad y a cambio te dan o un paquetito de tierra, digamos, para tus macetas Sí. o incluso una plantita, un arbolito. Esto es realmente, sería como la opción ideal recuperamos de alguna forma, porque con esta tierra que nos dan podemos sembrar un arbolito nuevo, tener una planta en casa, no se pierde. De No, alguna no, no, forma. no se pierde, al contrario, se reutiliza, Sí. se le da una segunda vida, pero además es una actividad, Claro. digamos, familiar. Nosotros lo hacemos, Sí. a ver, es una lata, porque ya los árboles secos se deshojan, manchas por todos lados, tienes que poner un tapete, un cartón en el cofre de tu auto, en la parte de arriba, para que no se Claro. raye. Sí, pero al final lo vale. Vale, claro ¿no? que sí. No pasa nada. Además es un servicio que se nos está proveyendo y me parece a mí que es cerrar el ciclo, hacerte cargo por completo de Bien lo has que dicho. empezaste. Exactamente, ya que tomamos, por decirlo de una forma un poco dramática, la vida de un árbol, le estamos retribuyendo de alguna forma y esta madera podrá ser reutilizada. Como bien lo Exactamente. mencionaste, hay otro tipo de decoración además del pino. ¿Qué otro tipo entonces de medidas podemos tomar con otras cosas que se colocan en casa? Ah, bueno, ya quedamos que estamos tratando de hacer la campaña para que no se use más musgo y estas cosas que Así se es. secan. Pero lo demás, al final lo puedes reutilizar. Sí. ¿No? Entonces, digamos, guardar todo, lo que se Perfecto. pueda guardar, desde los moños, que al final también se usan mucho, Sí. los empaques, reutilizar. Yo, por ejemplo, ayer, ya limpiando la casa y estas cosas, sí juntamos un montón de PETs y de latas. Ok. ¿No? Pues eso también lo puedes ir juntando y lo puedes llevar a los espacios para reciclar, ¿no? Y puede ser el particular que está cerca, siempre en el barrio, hay un centro de acopio. Así es. O pueden ser los esfuerzos oficiales, como el Mercado del Trueque. Muy Es decir, bien. hay muchas cosas. Guarda, recupera. Perfecto. Como propósito, precisamente, esto puede ser un buen propósito de año nuevo, el ser un poco más ambientalistas, ecológicos. Pero tú nos traías unos propósitos que podemos aplicar en este nuevo año. Exactamente. Coméntanos. Solo decir que en cuanto a los árboles, Sí. es de 8 de la mañana a 3 de la Perfecto. tarde en las 16 delegaciones. Muy bien. Buscar en la página de la SEDEMA. Hay además una serie de cadenas Maravilloso. comerciales que participan también, pero en las 16 delegaciones, en las explanadas, ahí van a estar de 8 a 3, del 6 de enero al 20 de febrero. Muy ¿no? bien, tenemos Bueno, tiempo suficiente ahí entonces. y además después se puede llevar a los centros de reciclaje y al centro de acopio del Bordo Poniente, ahí lo puedes hacer. Maravilloso, no hay Ahora, excusa.
suerte de, como para hacernos los propósitos. Sí. Yo, digamos, el consumo, ¿no? Primero entender cuáles son los impactos ambientales de nuestras acciones, desde 5, 10, 12, 15 minutos en la Sí, regadera, así es. con mucha agua, con agua caliente, escuchando el playlist, eso ya no se puede hacer. Lavar, yo he visto ahora, pues en estas épocas de convivir, la gente tira mucha agua cuando lava los platos, abre la llave completa mientras enjabona, o sea, la verdad es que pensemos qué es lo que pasa con nuestras acciones y nos Claro. vamos a dar cuenta que muchas de ellas son muy impactantes, Muy ¿no? bien. En términos ambientales y sociales también. Entonces, entender cuáles son los impactos ambientales y sociales de nuestras acciones. Ok. 1. 2, consumir menos, consumir mejor, consumir más responsablemente, consumir más inteligentemente. Preguntarnos si nos hace falta realmente Lo eso. necesito, Exacto. lo quiero, ¿qué voy a hacer con él? ¿De dónde viene? ¿A dónde va? ¿Cuánto me va a durar? Muy bien. ¿No? ¿De dónde viene? Y eso entonces nos puede ayudar a comprar productos locales mexicanos o productos extranjeros que vienen de lejos. Y bueno, por último, vamos a tener una nueva constitución en esta ciudad. Así es. Tiene un capítulo ambiental más o menos importante, significativo. Pues interesarnos y participar porque es nuestra ciudad. Documentarnos. Básicamente. Documentarnos y Así participar. es. ¿Mm? Perfecto, Tomás. Sencillito. Muchísimas gracias. Muy sencillo. Pues ahí está esta información que nos permite ser un poco más conscientes, tanto con nuestros árboles, que ya si bien nos dieron una buena decoración ahora, qué bueno que tengan un lugar a donde puedan irse, Exacto. que no contaminen y que puedan de alguna forma contribuir a la formación de otras cosas. Esta composta que nos explicabas es abono de alguna forma. Así es, para parques y zonas verdes de la ciudad. Ok, ¿y estas láminas solo se usan para eso o también de repente, te pregunto porque se me ocurría, tenemos un tronco de un pino, ¿podemos hacer algo con esto también nosotros en casa, cortarlo y formar algo? Pues sí, pero necesitas un hacha. Pero hay que echarle se un poquito puede. de ganas. Se puede, Nada sí. más. O lo puedes enterrar y Así dejarlo es. un rato. Gracias, Tomás, Con mucho por gusto, esta buen año. información. Feliz año para ti.